Comenzar este discurso expresando el honor que significa para mí el hecho de poder rendir homenaje a don Arturo Illia con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento. Grandes hombres, la vida y la obra eran en don Arturo Illia dos facetas de un mismo y solo impulso. Vivía para obrar y obraba según vivía, gracias a una consubstanciación que se volcaba en exclusividad al prójimo, a la causa del género humano, su único interés, su desvelo constante. No hace falta insistir sobre índices nacionales conocidos durante su gestión. El Producto Bruto Interno creció más del 20% acumulado en los años 64 y 65, la industria el 35%, el salario real se incrementó en más del 10%, implantándose además el sistema mínimo y móvil. La ocupación aumentó, procuró consagrar la conducción nacional de la política energética y como él mismo los obtuvo sin arrogancia pero con legítimo orgullo, se luchó férreamente contra toda clase de privilegios internos y externos, defendiendo sin temor y sin agravios el interés general y nuestra soberanía nacional. Porque aquel gobierno sin venalidades ni ilícitos, aquel gobierno que obedeció a rajatabla los principios constitucionales y mantuvo la más celosa guarda de los derechos humanos, aquel gobierno en el que no se practicó la tortura ni los arrestos ocultos, aquel gobierno en que no se detuvo ni persiguió a un solo argentino por sus ideas o sus opiniones, aquel gobierno que no cerró diarios ni ejerció censura ni presión alguna, aquel gobierno que se atuvo al federalismo y al cabo de décadas de un militarismo disimulado, aquel gobierno que no interfirió en la vida de los partidos, incluyendo al justicialismo, al que reintegró a la normalidad electoral en 1965 tras un diseño de veras y limitaciones, ni en la actividad de los sindicatos, los gremios de empresarios, los centros de arte y de ciencia, las universidades, ni en la vida de los creadores y los pensadores, ni en la del mero ciudadano. Aquel gobierno que observó no solo la letra, sino además el espíritu de la Constitución de un modo desconocido hasta entonces, desde 1930, y no repetido en la larga década y media posterior a su caída. Aquel gobierno también fue ejemplar en materia de economía y justicia social, la conciencia democrática. Afirmaba que nadie podía dudar que la educación desempeña un papel central en la construcción de una sociedad democrática, solidaria y moderna. Lo importante no es que el sentido social de la democracia esté en nuestras declaraciones políticas o estatutos partidarios, sino que los argentinos tengamos la decisión y la valentía de llevarlo a la práctica. Pero deseamos desde ya alertar a quienes conciban a la democracia social como un simple proceso de distribución. Para que pueda existir justicia de la sociedad para con el hombre, es necesario que éste a su vez sea justo para con la sociedad y no le niegue o retrase su esfuerzo. Esta es la hora, decía, de la reparación nacional, a la que todos tenemos algo que aportar. Esta es la hora de las grandes responsabilidades. Esta es la hora de los grandes renunciamientos en aras del bienestar de la comunidad. Quien así no lo entienda está lesionando al país y se está frustrando a sí mismo. Pero don Arturo Illia tenía comprobado que la democracia
esa alianza estrechísima e indisoluble de las libertades y la justicia, de todas las libertades y todas las justicias, no solo el sistema determinado por nuestras leyes, sino el régimen apto para el crecimiento material y moral de nuestro pueblo. Este devoto ciudadano, este patriota cuya sensibilidad social es hoy legendaria. Este hombre culto y generoso, amante de su pueblo, que apenas derrocado llamó al escribano general del gobierno para formular su declaración de bienes. Solo conservaba su casa en Cruz del Eje, obsequiada en 1947 por sus vecinos y los útiles de su consultorio. Había perdido hasta su automóvil y los depósitos bancarios que tenía al asumir. 1000 movilizaciones. Cuando fui electo presidente en 1983, tuve la fortuna de ser el heredero, por voluntad de la mayoría, de una Argentina nueva en cuyo nacimiento don Arturo Illia tuvo responsabilidad decisiva. Y ahora los argentinos piden que sus dirigentes no pierdan el rumbo, que no caigamos en nuevas confusiones, en nuevas intemperancias, en nuevos desintereses, que terminemos de desterrar la manipulación, el revanchismo, el egoísmo, que confiemos cada vez más en nosotros, que no reiteremos los desastres de aquel tiempo ya lejano y a la vez tan próximo, que no aticemos el encono vistiéndolo de expresión de ideas, que nuestros gobernantes, periodistas, nuestros sindicalistas, nuestros estudiantes, nuestros políticos, nuestros militares, nuestros empresarios, nuestros creadores de arte y ciencia, nuestros religiosos, no dejen nunca de divisar el límite entre la democracia y el ataque solapado al sistema democrático. Que no franqueen ese límite, como tantos sectores lo hicieron, a sabiendas o sin darse cuenta en los 1000 días de gobierno de Arturo Illia. Insisto con esta frase de don Arturo: si no se vive la democracia, la libertad, la justicia, uno se está muriendo. Basta de morir en la Argentina, decía. Creo que este es el mensaje para hoy de don Arturo. La necesidad no solamente de hacer buenos gobiernos, sino la necesidad de hacer docencia de la democracia. Estamos absolutamente persuadidos de que solamente a través de las instituciones de la democracia es como vamos a afianzar las posibilidades de la justicia y de la paz en nuestra patria. Arturo Illia nos dejó su mensaje de paz, de austeridad, su sentido exquisito del respeto por la personalidad humana, y casi por obligación debemos transitar ese camino, exactamente ese camino, para ser la Argentina que nos merecemos. Illia murió el 18 de enero de 1983, cuando ya se podía presentir el triunfo de sus ideales y el reconocimiento a su lucha. Hoy nos podemos preguntar si en realidad está muerto este hombre. Si los argentinos somos capaces de aprender de la terrible experiencia que hemos pasado y sabemos juntar el coraje cívico con la madurez política, y todo eso en el tono de una alegría de fondo, sin la cual los pueblos marchan hacia el suicidio, y los argentinos aprendimos todo eso, Arturo Illia estará más vivo que nunca entre nosotros. Querido don Arturo, muchos años después, en un nuevo milenio, así seguimos entendiéndolo. Muchas gracias por lo que hizo, por lo que nos enseñó y por el legado democrático que perdurará por más tiempo que en la vida de nuestros corazones, en las profundidades de la vocación patriótica de los argentinos.